Bien, Angelo Palmeri, secretario de Organización Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, pues nos acompaña en la mañana de hoy. Estamos sobre un proceso que ya comienza a desarrollarse, como es la preparación y todo ya lo que significa involucrarse directamente en el proceso de primarias para la participación y el evento como tal el 22 de octubre. Bueno, y se están dando los primeros pasos. Cada partido, Ángelo, y bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias a ustedes. comienza a organizarse como tal. Ustedes todavía no han definido lo de la candidatura, si es Rosales el que va a participar, en fin, bueno, ya se verá. En todo caso, más allá de lo que signifique nombrar un candidato, no, hay un problema como es lo que muchos sospechan que pudiera pasar, que se perturbe el proceso primario como tal. ¿Cómo están ustedes evaluando la situación? ¿Qué lectura le dan a todo esto? Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. La verdad es que ese siempre ha sido nuestro planteamiento ab inicio. Es decir, lo primero que tenemos que crear son las condiciones objetivas y subjetivas para que se dé la primaria. La primaria al final es una herramienta que nos va a permitir a todos unificarnos en base a un candidato o candidata y en base a una política específica con la que tenemos que lograr la unidad para ir al 2024 a el objetivo verdadero, que es cambiar el sistema político, económico y la realidad que vive Venezuela ya desde hace 22, 23 años. Entonces, para nosotros, lo primero tiene que ver con abordar esa dinámica, ese proceso de la primaria, que obviamente tiene unas complejidades y tiene unas dificultades desde todo punto de vista. En este país todo es bastante complicado, todo lo que tiene que ver además con política y más con política electoral. Entonces nosotros estamos abordando la primaria a lo interno, preparando hombres, mujeres capacitados en nuestras estructuras al servicio de la primaria y a los efectos de la unidad, a los efectos de lo que nos corresponde, el rol que nos corresponde jugar. Bueno, colaborando y generando. Nosotros somos copromotores de la primaria, corredactores del reglamento de primaria. En la génesis, desde el principio de la primaria hemos estado ahí, creemos en la primaria como la herramienta y estamos dispuestos, obviamente, a seguir hasta el fin, apoyándolo desde cualquier escenario. Claro, pero hay temores. Fíjate tú que ya han surgido solicitud de investigaciones, solicitud de un amparo constitucional en el TCJ, un pronunciamiento nuevo de la Contraloría sobre aquellos que están en apariencia inhabilitados para participar en el proceso de primarias, pero que dentro de la normativa sí lo pueden hacer. En fin, se está buscando por allí una decisión de carácter judicial que puede surgir en cualquier momento y eso perturbaría todo el proceso, ¿no? Sí, bueno, la sombra del autoritarismo, de la injerencia, de la opacidad, de la falta de democracia siempre la vamos a tener. Lamentablemente, nosotros, eso es parte de esta lucha. Sí. La verdad es que nosotros debemos seguir adelante a pesar de todas las amenazas, entendiendo y creyendo que el proceso de primaria es un proceso de los venezolanos, es un proceso de las fuerzas democráticas que, más allá de los obstáculos que nos puedan poner, debe seguir adelante. Yo creo que además la primaria le conviene a todo el país, tanto al gobierno como a las fuerzas democráticas, a los venezolanos. Es decir, es una oportunidad que tenemos de avanzar hacia estabilizar esto. O sea, no hay un venezolano hoy que pueda decir, exceptuando algunos casos muy puntuales, obviamente, que tengan algunos privilegios, pero del resto la gran mayoría de los venezolanos hoy necesita un cambio. Hoy en día necesita avanzar, progresar y tener bienestar. Fíjate una cosa, Ángelo, aun cuando se registra a nivel de la opinión pública y hay investigaciones en ese sentido, que los venezolanos quieren involucrarse, sí, quieren participar, quieren involucrarse en un proceso, llámalo de cambio en esta circunstancia, pero hay una enorme incertidumbre y el papel de los partidos políticos que están en la oposición también les genera a la gente mucha desconfianza y eso también lo reflejan esas investigaciones de opinión pública, ¿no? No es precisamente el mejor momento en general para la política, porque esto incluye también a los partidos y aliados del gobierno, pero hay una situación más difícil para los opositores, ¿no? Bueno, ciertamente nosotros hemos venido acusando o teniendo el reflejo de decisiones o malas decisiones
que se han podido tomar en momentos determinados, pero también los partidos políticos y los líderes políticos han tenido aciertos. O sea, ha sido un camino tortuoso, un camino difícil, el de estos últimos 23 años para lograr el cambio político, que al final es la razón de los problemas reales. Porque si bien la política, la gente normalmente, obviamente hay mucho rechazo y a la gente no le gusta involucrarse en política, tenemos que entender que la base del problema económico, social, humanitario que tiene el país es un problema de sistema político. Cambiando el sistema político pueden darse los cambios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y ese es precisamente nuestra labor. En algunos casos, bueno, hemos tomado unos rumbos que tenemos que reconocer que no han sido los más acertados, pero aquí estamos dando la cara, aquí estamos, seguimos en la lucha, continuamos, Sí, y a pesar de los errores... claro, una de las proponemos- variables, Ángelo, es la falta de credibilidad. Se ha perdido la credibilidad en la organización política venezolana, se ha perdido la credibilidad en los partidos, se ha perdido la credibilidad en los dirigentes políticos en general. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Para que tú puedas entusiasmar y de alguna forma, digamos, estimular a la gente a que participe. Y no es nada sencillo, ¿eh? Bueno, sí, nosotros desde Un Nuevo Tiempo, la verdad es que trabajamos todos los días, no solamente por recuperar la confianza de los venezolanos con palabras, sino con hechos. Nuestras gestiones, incluso la del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, está ahorita, digamos, abocado a darle una mejor calidad de vida a los zulianos, y eso ha permitido que los niveles de confianza y de credibilidad en el proyecto político del partido y de sus liderazgos aumente. Creo que cada uno de nosotros en sus espacios tiene que hacer lo propio, pero la confianza creo que va un poco también amarrada a las acciones, y las acciones nuestras han ido siempre orientadas a ser un partido serio, un partido comprometido con los venezolanos, y que al final, cuando revisas nuestra política, es una política que... bueno, el tiempo nos ha indicado que es la política correcta. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángelo. Estamos conversando con Ángelo Palmeri, secretario de Organización Nacional de Un Nuevo Tiempo. Bien, continuamos con Ángelo Palmeri, secretario de Organización Nacional de UNT. Bueno, también, Ángelo, quería plantearte, aparte de lo que son estas iniciativas que algunas personas pues cuestionan alrededor de lo que es la Comisión Nacional de Primarias y el proceso como tal, dentro de la propia estructura opositora hay dificultades, hay contratiempos. Hay partidos como 20 Venezuela u otros líderes como Andrés Velázquez y otros que se suman, que plantean reticencia, plantean prejuicios y tienen temores de que se involucre técnicamente el Consejo Nacional Electoral. Eso da una imagen para la gente también de la atomización de los opositores. No, digamos, las opiniones distintas son válidas, de eso se trata la pluralidad y la democracia, pero diferente a esas opiniones nosotros no tenemos temor. Obviamente no somos ingenuos, sabemos que ahí hay un proyecto que no está, digamos, puesto allí para facilitarle a los venezolanos el voto, pero lejos de actuar con temor y con reticencia... Hay que aprovechar las rendijas que te ponen, ¿no? Nosotros además somos prueba de ellos. Nosotros ganamos la gobernación del Estado Zulia por una amplia mayoría, con una cantidad de dificultades enormes. El proceso en el Zulia fue un proceso bastante traumático como todo el país, pero logramos superar los obstáculos, y eso es lo que le estamos pidiendo a los compañeros de la unidad y a los venezolanos, que usemos los pocos espacios que tenemos para poder avanzar y poder obtener resultados. Entonces, lejos del temor, yo invitaría a todos esos factores que sumemos voluntades, que estratégica y tácticamente nos sentemos a ver cómo podemos, con lo que tenemos, avanzar. Seguir, obviamente, buscando mejores condiciones electorales, pero con las que tenemos poder avanzar y poder lograr resultados, como repito, nosotros en algunos espacios los logramos en el 21 de noviembre. Pero fíjate, por ejemplo, la cosa se pone más complicada, el camino es mucho más empedrado cuando tú escuchas a dirigentes de 20 Venezuela decir que debe detenerse el proceso de postulación. Oye, detenerlo a estas alturas después de todo lo que se ha hecho no es nada fácil ni nada sencillo, hasta que no se establezca de qué forma el CNE va a participar. Eso marca de nuevo la incertidumbre en ese sentido, ¿no? Bueno, yo lo que les puedo decir es que el proceso de postulación y el proceso de primaria, yo creo que no puede detenerse bajo ninguna circunstancia. Da la impresión que no se va a detener. No, y además que le estaríamos haciendo un flaco favor a quienes quieren ver la primaria hoy destruida, pero además,
¿cómo van a detener el proceso el año que viene con el CNE? Es decir, la realidad, no se puede seguir instrumentalizando las realidades y engañando o vendiendo humo. A los venezolanos hay que hablarles con claridad. Sí, eso es un CNE que no es el CNE que nos merecemos los venezolanos, que no está diseñado para proteger y garantizar el derecho al voto, pero ese es el que hay. Y esa realidad es la que hay que superar, y esos obstáculos son los que hay que superar. O es que nos vamos a decir, bueno, si es ese CNE, entonces yo no voy a participar. Bueno, pero si va a estamos ser en el camino mismo, equivocado. es el mismo que va a organizar las elecciones de 2024, Correcto. que es lo que dice todo el mundo. Bueno, pero ¿por qué aquí no y allá sí? Correcto. ¿Qué haría uno de esos factores que tú mencionas si llega a ganar las elecciones primarias de cara al año que viene para los venezolanos? ¿Le vas a decir que entonces va a esperar a que le cambien el CNE y que va a haber? No, tenemos que... esas son las condiciones con las que hay que luchar y ese es el camino que tenemos que andar desde ahorita. Fíjate otra cosa, Ángelo, el tema de la variable voto exterior. Sí, se abrió ya una web para que la gente actualice, los que se fueron del país y quieren participar en el proceso puedan entonces actualizar su nombre, número de cédula o pasaporte y su lugar de residencia, que es lo fundamental. Ahora, ese proceso lo podrían cuestionar también. Si bien no es con la participación del CNE y es algo muy interno, ¿verdad?, de los partidos de la oposición, alguien puede ir también al TSJ y colocar un recurso porque lo considera inválido. ¿Se han paseado por eso? Sí, absolutamente sí. Yo creo que la comisión de primaria, al tomar esas decisiones y abrir el proceso de opinión y de participación en el exterior, envía un mensaje correcto a los venezolanos para hacerles ver que nosotros o sea, que necesitamos la participación de todos los venezolanos dentro y fuera. Obviamente, las realidades políticas son distintas. Y yo creo que esa actualización del registro y esa posibilidad de participar en esas ciudades es una oportunidad para decirle a los venezolanos que ellos son los primeros que tienen que luchar por su derecho al voto en el exterior para el 2024 también. Sí, es una lucha porque lo más probable, Ángel, es que la gente que se involucre en el proceso del 22 de octubre de este año no va a poder participar en el proceso de escoger al presidente de la República en el 2024. Bueno, pero ya es un tema con el CNE y un proceso de negociación. Pero es que por supuesto que no. Yo creo que, sin temor a equivocarme, el 95% de los venezolanos que emigraron por culpa del gobierno. Y por lo tanto al gobierno no le conviene abrir ningunos centros de votación porque esa mayoría de esos venezolanos les va a pasar la factura política. Y entonces, pero es la lucha por ese derecho la que tenemos que construir. Entonces, si bien la participación en la primaria es importante de los venezolanos, más importante aún es que cada uno de esos venezolanos entienda que tenemos que organizarnos en cada una de esas ciudades y tenemos que ir a exigir nuestro derecho a los consulados, aquí. Es decir, la participación en todo este proceso de los actores principales, que son los electores, es fundamental. Nosotros somos articuladores, somos herramientas para poder organizar a la sociedad civil, pero al final el rol fundamental lo juega el elector, el rol fundamental lo juega aquel joven que tiene que ir hoy a inscribirse al registro electoral con un montón de problemas y un montón de obstáculos. Sí, ese es otro tema aquí a lo interno, ¿no? Porque además no hay facilidad del CNE para que usted se registre. El que no quiere que se registre es quien tiene miedo al voto. Y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Recuérdame cuál es la cifra que manejan ustedes y maneja la oposición de cuántos jóvenes no han podido inscribirse para participar en las elecciones. Aproximadamente hay 2 millones de jóvenes que... 2 millones. 2 millones de jóvenes que tienen que inscribirse, tienen que ir a la sede de los registros electorales a inscribirse, así como hay casi 1,5 millones de personas que votan lejos de donde vive. La migración interna hubo también en Venezuela. No solamente hubo gente, no hay diáspora, no solamente hay diáspora hacia afuera, sino hay diáspora interna, gente de Maracaibo que se vino a buscar algo mejor en Caracas o así. Y bueno, esas personas no cambiaron su centro de votación. Bueno, no hay facilidad, la estructura de nuestro sistema electoral no le facilita a ese venezolano que se cambie fácilmente de centro. Bueno, hay que hacer el esfuerzo de ir a la Junta Regional, tocar la puerta, exigir que le hagan el cambio, igual que los jóvenes inscribirse. Para concluir, Ángelo, bueno, se inició el proceso de postulación, etcétera, etcétera. Un nuevo tiempo cuando define si Rosales es o no es el candidato. Bueno, está corriendo el lapso, apenas comenzó el día lunes, pero bueno. Sí, un nuevo tiempo decidió. Para nosotros, obviamente, Manuel Rosales es la persona más capacitada en el país y que tiene mayor liderazgo
para abanderar y para representar la lucha, porque no se trata solamente de una candidatura, se trata de liderar todo un proceso de cambio, y para nosotros gobernador Manuel Rosales es la persona indicada. Creo que forma parte también de la evaluación de todo lo que está sucediendo, de crear esas condiciones y dado el momento determinado, yo estoy seguro que tomaremos la mejor decisión y sobre todo él tomará la mejor decisión. No debe faltar mucho en todo caso, porque eso es hasta julio, ¿no? Así es. Bueno, Ángelo, muchas gracias por toda esta información ofrecida y este recorrido que hicimos por varios temas, que quedan todavía muchos más pendientes de cara a lo que va a ser el proceso del 22 de octubre. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿no? Y al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos.